Buenos días a todos y a todas. Ay, es una bendición realmente estar esta mañana compartiendo. Somos Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. La verdad es un privilegio compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es impresionante cómo esta estrategia preciosa de Dios alcanzó y transformó mi vida. Soy una mujer ahora feliz, libre para anunciar cuán grande y cuán maravillosas son las misericordias de Dios. Mi nombre es Elisa del Rosario López. Tengo ya casi 9 años de pertenecer a esta organización. Tengo 3 hijos. Ahora quiero contarles cómo llegué a esta organización. Yo en mis fuerzas no quería llegar. A mí me invitaron tantas veces y yo no quería llegar, a pesar que mi vida no estaba bien, a pesar que yo estaba llena de mucho dolor, de mucho sufrimiento, estaba llena de raíces de amargura. Entonces, a pesar de todo eso, yo no quería llegar a esta organización, porque yo decía, es una iglesia más, y yo tenía un concepto bien erróneo de las iglesias. Quizá por la experiencia que yo había tenido en la iglesia en la cual yo había perseverado. Entonces yo no quería conocer de iglesias. Entonces, pero, ¿qué es la fraternidad? Es una organización laica, donde de una manera sencilla y laica nos presentan a Jesucristo. Eso es fraternidad. Fraternidad es amor, fraternidad es unión, fraternidad es querer alcanzar almas para Cristo y que estas personas puedan tener una relación con Dios. Ahora esta visión esta organización nació en el corazón de Dios. Y fue a través de una persona que Dios le dio una visión. Y esta persona veía multitudes de personas con rostros tristes, con sus brazos caídos como muertos en vida, que posteriormente fueron hombres y mujeres renovados, porque sus miradas eran ya alzadas al cielo, una sonrisa en su rostro, con sus manos levantadas, ya no en derrota, sino en victoria. Y es ahí donde yo me identifico, y es ahí donde Dios toca mi corazón, y es ahí donde empieza una transformación en mi vida. De tanto que me invitaron, no fue una vez, no fueron 2 veces, fueron meses que a mí me invitaron, mas yo no quería ir. Pero una vez se me terminaron las mentiras, las excusas, y un día fui a un capítulo, llegué a un capítulo solo por compromiso. Llegué solamente para que ya no me invitaran, y así fue como yo llegué. La sorpresa que yo recibí fue cuando yo llego a un capítulo, me reciben con una sonrisa, me reciben con abrazos, me reciben con mucho amor, y yo no entendía qué es lo que pasaba. Yo decía, esta gente sabe por qué hace eso. Entonces no recuerdo el testimonio, solo recuerdo que esta mujer dijo al final de todo, dijo que ella pertenecía a las mujeres más felices de la tierra, y yo no le creí. Quiero decirles que cuando yo llegué a un capítulo, llegué a criticar, llegué a juzgar, llegué solo con la intención de llegar ese día y no volver a llegar más. Pero lo que más me conmovió esa noche fue cuando esta mujer decía eso, que era una de las mujeres más felices de la tierra. Eso fue el acabose para mí. Yo dije, esta mujer, ¿sabe cuánto le han pagado? A esta mujer la han manipulado para que esté diciendo eso. Amigas, quiero decirle que yo llegué a criticar, llegué a juzgar, y todo eso a mí me tocó tragármelo después. Quiero decirle que desde el primer día que yo llegué a un capítulo, me senté y escuché un testimonio. Dios empezó a cambiar mi vida, Dios empezó a tratar en mi vida, pero yo no lo sabía, yo no lo sabía. Seguí yendo porque en mi fuerza no estaba. Ahora puedo entender que era el Espíritu Santo de Dios guiándome, a pesar que yo no estaba bien. Fíjense que
seguí yendo y yo escuchaba que hablaban de un Sael, de un Sael, de un Sael. Y yo no entendía qué era eso. Pero como les digo, yo soy muy curiosa. Pero aparte, antes de todo esto, quiero decirles que soy la tercera de 8 hijos. Soy la tercera hija. Ya mis 2 hermanos mayores que yo ya fallecieron. He quedado yo como la hija mayor. Quiero decirles que tuve una niñez no muy grata. Pero antes de relatarles cómo fue mi vida y cómo Dios me transformó, quiero decirles unas cosas antes. La primera es que Dios no se equivoca en la historia que hace en tu vida. La segunda, nadie da lo que no tiene. Y la tercera, la familia que tenemos, esa es la familia perfecta. Entonces, decirles que no tuve una niñez grata, yo nunca tuve una muñeca, yo nunca tuve una caricia, yo nunca tuve esa palabra que me dijera, hija, eso que ha hecho está bien. Yo no fui la hija deseada. Por ende, yo lo que tengo uso de razón fueron maltratos físicos, verbales. Cuando les digo maltratos verbales, para mi mamá yo era la oveja negra, yo era la que nunca hacía las cosas bien, yo era la muchacha, la que le tenía que hacer todo el oficio de la casa, cuidarle los hijos que tuvo ella con otra pareja. Y esa fue mi niñez. Recuerdo que de 8 a 12 años pasaron muchas cosas que marcaron mi vida. Una de ellas fue que yo tenía que salir a vender para llevar dinero a mi casa. Si yo no vendía, a mí me tenían que pegar. Y cuando yo no vendía, yo me quedaba sentada en una grada llorando porque no tenía dinero que llevar a la casa. Y yo sabía que me iban a castigar. La otra que me marcó mi vida fue que a tan pequeña edad fui abusada por mi padrastro, en el sentido que me manoseaba. Yo le decía a mi mamá, que es lo que él quería hacer, mi mamá no me creía. Entonces lo que hacía mi mamá cuando amanecíamos era pegarme. Lo raro era que mi mamá no agarraba un cincho y me daba 1 o 2 cinchazos, sino que ella me agarraba del pelo, me arrastraba, pegaba con el suelo mi cabeza. Y ese era el diario vivir mío. Entonces esas situaciones marcaron mi vida, de tal manera que yo era una niña llena de odio, de rencor y de resentimiento. Empecé a odiar a mi mamá, empecé a odiar a mi padrastro. Y esa era mi vida y así crecí. Aguantando el alcoholismo de mi padrastro tremendo, de cuando tomaba, llegaba a la casa a destruirle todo a mi mamá. A mí me tocaba salir con mis hermanos pequeños a esconderme en las verjas de los vecinos, a esperar que este hombre se cansara, se durmiera para poder entrar y tan siquiera sacar una sábana para cubrir a mis hermanos. Fue bien difícil esa etapa y entonces cada vez que pasaban esas situaciones mi odio crecía, llegué al punto de querer matar a mi padrastro. Yo dormía con el cuchillo debajo de mi almohada, porque cuando él llegara, se metiera a mi cuarto, yo lo iba a apuñalar. Esos eran los sentimientos y esas eran las intenciones que vi en mi corazón en tan apenas una niña de 10 a 12 años. Quiero decirles que en medio de todo ese conflicto, en medio de todo ese dolor que había en mi corazón, quizás eran como de 11 a 12 años y conozco realmente a mi papá, a quien me había engendrado. Y me dicen, ese señor que está ahí es su papá, mi papá, entre comillas, sí se alegró de verme. Y a mí me daba igual porque esa palabra no estaba dentro de mí. Entonces, mi papá contento empezó a darme regalos, cadenas de oro, pulseras de oro, él me daba regalos bonitos. Mas sin embargo, solo tenía el gusto de que él me los pusiera y cuando yo llegaba a mi casa, mi mamá me las quitaba y las empeñaba. Pero llegó el momento, amada, que
que mi papá le dice a mi mamá que necesita llevarme a San Salvador para que yo conociera a la familia de él. Entonces mi mamá dice que sí, y ese día me toca quedarme a dormir en la casa de mi papá, un hombre solo. Y ese día mi papá abusa de mí. Y yo no pude decirle a mi mamá lo que me había pasado, porque yo decía, me va a echar la culpa a mí, me va a pegar. Y entonces preferí quedarme callada. Y eso yo lo guardé en mi corazón. Yo creía que eso ya estaba olvidado, que eso había pasado y nada más. Pero no fue así. Llegó la etapa de la adolescencia tenía mi novio. Cuando yo llego ya para cumplir los 18 años, mi mamá llama a mi novio y le pregunta si él ha pensado casarse conmigo. Yo nunca había pensado casarme, yo quería estudiar, yo quería ser una profesional, yo no quería ser como mi mamá, no porque lo que ella hacía fuera malo, sino que yo veía cómo le costaba a ella. Entonces yo decía, no, yo voy a ser una profesional, pero cuando mi mamá hace eso, no me queda otra que al cumplir 18 años yo me voy de la casa con mi novio, que es el padre de mis hijos.Quiero decirle que eso fue doloroso. Yo creí que mi vida iba a cambiar, yo creí que tomar esa decisión iba a ser la mejor, pero me equivoqué. No funcioné como mujer. Mi esposo me dejó por 3 hijos en ese entonces. No tenía bachillerato, no tenía universidad, no tenía trabajo, no tenía casa, solamente tenía 3 hijos que tenía que sacar adelante. Y cada vez mi corazón se llenaba de odio. Quiero decirle que cuando yo les digo, nadie da lo que no tiene. Yo fui muy maltratada, pero también mi mamá fue maltratada. Yo llegué un momento que la relación con mi madre, desde que yo salí de esa casa, nunca más volví. Mi relación con mi mamá era mala, yo le odiaba a mi mamá. Recuerdo un día que íbamos a dar un paseo y me tocó irme a la par de mi mamá y yo sentía que o ella tenía espinas o yo era la que no tenía espinas, no soportaba a mi mamá yo a la par. Y entonces, y así pasó el tiempo, muy, muy difícil. Quiero decirles que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pude sacar adelante a mis hijos. Pude estudiar, sacar mi bachillerato, irme a la universidad y ahora ser una mujer profesional. No fue fácil, pero a pesar de todo les quiero decir que yo me podía poner bonita, me podía peinar bonito, me podía maquillar bonito, yo podía sonreír, pero había mucho dolor en mi corazón. Había mucho, mi alma, mi espíritu, todo mi ser estaba dañado. Entonces, me vuelvo a casar y me va mal. Fracasé en mi matrimonio porque no fui la mujer sabia, porque no fui la mujer idónea. A todo esto que les he contado, no les he mencionado a Dios. A mí me habían enseñado en la doctrina, en la escuela, un Dios que estaba allá en el cielo, que no trascendía, un Dios que bien bonito, pobrecito, ahí está en la cruz, en la imagen, y pobrecito. Entonces yo en las aflicciones, porque cuando mi mamá me echaba de la casa, y yo para dónde agarraba, y yo clamaba a ese Dios, yo le pedía a ese Dios, pero no pasaba nada, entonces yo dejé de creer en Dios. Recuerdo cuando estaba pequeña, entre las amiguitas que vivíamos, dijo una de ellas que iba a hacer una cartita a Santa Claus y que le iba a pedir una muñeca. Y yo pregunté cómo era eso. No, haces la cartita, la metes debajo de la almohada, viene Santa Claus, se la lleva y luego te vienen a dejar el regalo. Recuerdo que vinieron esas fiestas de Navidad y se acerca el 24. Yo recuerdo que desde que yo hice la carta, todos los días yo iba a levantar esa almohada y mi cartita seguía ahí. Lo duro fue que vino el 24, amanecimos el 25 y cuando yo me salgo al patio y veo a mis amigas con tremendas muñecas, yo salgo corriendo y voy a buscar mi muñeca y mi cartita seguía ahí debajo de la almohada.
Entonces yo no entendía cómo Dios le daba a unos y a otros no. Entonces decía yo, Dios no existe. Dios existe solo para la gente que tiene dinero, no para la gente pobre. Y así fui creciendo. Quiero decirles que yo les he contado cómo yo iba a vender, cómo fui despreciada, cómo iba mi vida tremenda. Pero quiero decirles que Dios es perfecto en lo que hace. Quiero decirles que la familia que Dios nos da es la perfecta. Es bien fácil decir lo que nos hacen. Qué difícil es decir cuando nosotros nacemos. Yo no fui la hija deseada de mi mamá. Yo no fui la hija obediente que mi mamá quizás hubiese querido tener. Yo no fui esa hija callada que hubiese soportado. No, yo tenía que responder. Si ella me decía una palabra, yo le decía 2, 3. Me hice muy malcriada. Entonces, saco adelante mis hijos. Me hice orgullosa, prepotente, vanidosa, orgullosa, como ustedes no tienen idea. ¿Por qué? Porque yo solventaba todos los gastos de mi casa, yo pagaba todo, y entonces eso me hizo una mujer que tomó decisiones que a la larga me trajeron mucho dolor y mucho resentimiento. Y eso acrecentaba más mi odio, mis amarguras. Entonces, empecé a llenar mi vida en cosas materiales. Cuando nos hace falta Dios en la vida, nosotros queremos llenar esos vacíos de Dios. Yo empecé a refugiarme en el alcohol, empecé a refugiarme en buscar el cariño y el amor en los hombres, y terminaba peor. Pero a pesar de llevar una vida desordenada, me consideraba una mujer buena. Yo era buena porque no me metía con nadie, porque no hablaba de nadie, porque no le robaba a nadie. Entonces yo no permitía que nadie opinara sobre lo que yo hacía, porque lo que yo hacía estaba bien. Mas, sin embargo, Dios siempre guardándome. Recuerdo que mi hermano y mi cuñada eran de la fraternidad y ellos empezaron a invitarme. Mas yo escuchaba lo que ella me decía, escuchaba los testimonios, pero no me interesaba. Y como les contaba al inicio, sí llegué a esta organización, no en las mejores condiciones, llegué derrotada, llegué con grandes cargas, llegué con una autoestima por el suelo, a causa del desprecio, a causa del abandono de mi esposo. Entonces, así es como yo llego a la fraternidad. Y cuando yo llego a la fraternidad, quiero decirles que llegué a criticar, llegué a juzgar, y las expectativas mías no era quedarme, porque yo tenía planes de muerte, más Dios tenía planes de vida para mí. Y llego a esta organización y me voy a un Sahel. Y estando en ese Sahel en la mañana, yo vi a una amiga que cuando estaba con las alabanzas lloraba y yo decía, ay, esa mujer como llora, saber qué cosas malas ha hecho. O sea, yo me consideraba buena. Miren, amada, después eso fue en la mañana. En la noche era la que está aquí hablándoles a ustedes. Era una cosa que yo quería ver, y eso no era de ver, era de sentir. Y lo otro era que Dios empezó a hablar a mi vida, y yo no entendía cómo ese Dios hablaba a mi vida, y yo hablaba con Él como que yo tuve ese día una conversación con alguien. Empezó Dios a decirme que yo tenía que verme como Él me veía, y me decía que yo era la niña de sus ojos. Y yo no podía entender eso. ¿Cómo era posible que ese Dios estuviera hablando conmigo? Yo abría los ojos, yo quería ver de dónde venía esa voz, pero esa voz era interna dentro de mí. Y ese día, mana, fue un día milagroso. Bien recuerdo, fue en el mes de septiembre del 2012, que Dios marcó mi vida. Dios dijo, hasta aquí llegaste. Y pude entender, hermanas, ¿se acuerdan que les dije al inicio que Dios es perfecto en lo que hace? Dios preparó el terreno en mí, me preparó
preparó el carácter, me desarrolló en mí habilidades tremendas de ser una mujer esforzada. Ahora sé que dice la palabra, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Pero en ese tiempo, todo ese tiempo fue una preparación que Dios tuvo para que Él me preparó para este tiempo. Él me preparó para este día, para que yo les pueda decir cuán grande y maravilloso es Dios. Solo Dios puede cambiarnos la vida. Nadie nos va a cambiar. Nadie nos va a cambiar, amado. Nadie. Yo no sé cuál es tu situación, si hay dolor, si hay resentimiento, si hay falta de perdón, si te han hecho mucho daño, si te han abandonado, yo no lo sé. Pero yo probé afuera, yo probé en el mundo y no me fue nada bien. Yo, hasta que pude llegar a los pies de Cristo y pude reconocer que lo necesitaba. Y no era porque yo quería, era porque Él ya me había escogido a mí. Entonces voy a ese Israel. Y empecé esa plática con ese Dios precioso y me empezó a decir que Él me amaba, que Él había dado lo mejor por mí. Pero había una cosa, que a pesar de que mi mamá había sido conmigo lo que hizo, yo le pude decir a Él que le iba a pedir perdón a mi mamá por no ser la hija que tal vez ella esperaba, por haber sido tan malcriada y desobediente con ella. Entonces vine yo y le dije a Dios, bueno Señor, hagamos un trato. Imagínense yo haciendo trato por Dios. Y le dije, denme las palabras, denme el momento para poder hablar con mi mamá y pedirle perdón. Quiero decirles que en el mes de septiembre yo me voy a ese Israel. Y ese mismo año, en el mes de noviembre, 2 meses después, Dios me dio las palabras, me dio el momento para poder hablar con mi mamá. Me dio la autoridad para poderle hablar a ella. Y ese fue el inicio de una sanidad total en mi corazón y en el corazón de mi mamá. Ese día yo le pedí perdón por todas las malcriadezas, por todas las desobediencias y por no ser la hija que ella esperaba. Entonces, ella me dijo, aquí guardo, me dijo en mi corazón, todo lo que me has dicho y me has hecho. Pues no, mamá, le dije, no tiene que guardar nada, porque mi Dios ya me perdonó, ahora usted me tiene que perdonar. Y fíjense que ese fue el inicio, no de una relación de besos y abrazos, pero ahora sí, así la tengo. Pero en aquel tiempo, fue un inicio que después que las palabras de mi mamá para mí eran, usted no va a ser que una maldita, una sanada y una prostituta en 4 letras. Un día mi mamá le sale de su boca decirme, Dios te bendiga. Y empezó mi mamá a bendecir mi vida. Miren, Dios vino tremendamente en mi vida. Yo no sabía cómo Dios había obrado. Pasaban los días y después de César pasaban los días y yo veía que la Eli, esa mujer orgullosa, esa mujer prepotente, esa mujer malcriada, yo era una mujer malcriada. Decía malas palabras hasta por gusto. Y para mí era normal, era bonito cuando yo me veía bonita. Imagínense qué tremendo, uno se hace sin pena, sin vergüenza. Y vino Dios a limpiarme, a quitarme todo. Miren, me vino a quitar todo lo que no servía, toda esa podredumbre que yo andaba cargando, esa falta de perdón, esos resentimientos, esas raíces de amargura. Mira, empezó a llenarme Dios de su amor, empezó a darme de su bondad, empezó a darme de su gracia, empezó a trabajar en mi vida tremendamente aquí en la casa. Cuando Dios empezó a transformar mi vida, pues ya mis hijos adultos, ya casi casados, pero mi hijo mayor vivía aquí en mi casa con mi esposa y sus hijos. Y entonces fíjense que fue tremendo, porque cuando yo empecé a cambiar, que yo ni cuenta me daba, ellos empezaron a ver en mí ese cambio, empezaron a ver que ya no me enojaba por cosas, por tonteras, empezaron a ver que yo ya no gritaba, empezaron a ver que no decía malas palabras, empezaron a ver que yo empecé a leer la Biblia, que empecé cada lunes yo iba a mi capítulo, y entonces decían, voy a ir a saber qué son, que empezó esa expectativa en todos ellos, y empezaron a ver una Eli diferente. Una Eli que la misericordia de Dios la había alcanzado. Y entonces un día me dice mi hijo,
mire mamá, ¿y usted a dónde va? ¿Pueden ir hombres? Yo le dije, sí, hay capítulo de hombres. Y fíjense que empezó mi hijo, empezó la esposa de mi hijo a asistir a los capítulos, que era el que vivía conmigo. Entonces fíjense que la palabra es bien clara, cuando dice tú y tu casa serán salvos. Miren, Dios ha tenido misericordia, que a pesar que yo llegué a los pies de mi Señor, ya con mis hijos adultos, la palabra de Dios se ha cumplido en mi familia. Ahora yo declaro en mi casa, yo le vamos a servir, y yo sé que todos en mi casa, todas mis generaciones, yo se las he rendido a mi Señor Jesús. Entonces vino una transformación, vino una liberación, lo que el enemigo me había quitado, porque les quiero contar que dentro de todas las malas decisiones que yo tomé, aguanté un matrimonio, soporté un matrimonio por darle un hogar a mis hijos, una familia a mis hijos que yo no tuve. Entonces yo empecé a soportar muchas cosas que yo callaba, pero había cosas que ya no se podían, yo no las podía ocultar. Vino mi esposo a tener una relación fuera del matrimonio y eso trajo consecuencias. Embargo, mi esposo cayó en unas deudas tremendas, y como yo era la fiadora de él, entonces vinieron, miren amada, yo tengo experiencia en embargos, a mí pregúntenme de embargos y de todo eso, yo lo puedo, yo tengo experiencia en eso. A mí no me vino un embargo ni 2 ni 3, a mí me vinieron 8 embargos, yo me quedé sin nada, yo me quedé en bancarrota. Vino el terremoto del 80 y no sé cuánto y nos botó la casa. Esto era un desastre, aquí no había nada bueno. Y entonces en ese tiempo, miren, empezó la él. Yo siempre decía, a pesar que a Dios yo no lo tenía en mi corazón en ese tiempo, yo decía, las cosas materiales se hacen, la vida, ¿no? Ese era mi pensar. Pero cuando yo llego a Fraternidad, cuando llego a esta bendita organización, empieza Dios a trabajar todas las áreas de mi vida. Me apartó de las amistades que no tenía que tener, me apartó de las personas que no me ayudaban a avanzar, y me apartó. Yo solo veía en Facebook las reuniones de mis amigas, y yo decía, solo yo falto, a mí no me invitan, ya no me invitaron, pero yo ahora puedo darle gracias a Dios, porque fue Dios apartándome de todo eso. Ahora soy una mujer transformada, soy una mujer bendecida, soy una mujer prosperada. No ha sido fácil, es verdad, pero el Espíritu Santo de Dios lo hace todo. Él vino cuando entró el perdón en mi vida. Fue lo que vino, el perdón en mi vida fue la llave para abrir todas las bendiciones que estaban ahí estorbadas. Y esa fue la llave cuando yo empecé a pedir perdón. Fue la llave para que viniera la luz a mi vida, viniera la luz a mi familia. Ahora yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles, pero yo sé también que el Espíritu Santo está con nosotros. Ahora yo sé que si tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios, lo tenemos todo. Dice la palabra que todo lo podemos en Él que nos fortalece. Y para este tiempo, amada, Dios nos tiene aquí para que hablemos de las maravillas de Él, para que no nos quedemos callados. Dios nos ha preparado para este tiempo, para que hablemos libertad, para que a través de estos medios benditos que están, podamos alcanzar otras almas, podamos alcanzar otras personas. Que la situación que están viviendo también no es única. Que ya luchó por su fuerza, ya hizo todo lo que pude y todo le ha salido mal. Yo le quiero decir ahora que si su problema tiene solución, su enfermedad tiene sanidad, y eso se llama Jesucristo. Solo con Él podemos salir adelante, no hay otra alternativa. Yo los invito ahora a que si usted está en su familia y pueda llamar a toda su familia, y si hay alguien todavía que no ha aceptado a Jesucristo, díganle que se acerque y vamos a orar, vamos a entregarle todos los derechos de nuestra vida a Jesucristo, nos vamos a rendir a Él, y cuando nosotros nos rendimos a Él, nuestra vida cambia, nuestra vida es diferente, mi vida ahora es diferente. Yo escucho gente que dice,
Yo quisiera cuando yo tenía 15 años, cuando yo no tengo, yo quisiera volver a mi niñez. Yo quiero decir lo que no quiero, pero sí quisiera regresar a los de mis 45 años para acá. Ha sido lo mejor que me pudo haber pasado. Dios, en el lugar donde nos han humillado, en el lugar donde nos han señalado, Dios no nos mueve de ahí. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios nos levanta, y es ahí donde Dios le cierra la boca a cualquiera. Eso hizo conmigo. A mí Dios no me movió del lugar donde yo vivo. Dios me dejó aquí, y aquí el Señor me levantó, y aquí el Señor, donde medio mundo me señalaba, ahora con respeto se dirigen a mí. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios lo puede hacer. En medio de tanto conflicto, en medio de tanta cosa, Dios prospera a sus hijos. Y así como el pueblo de Israel, Dios lo guardó, Dios lo tuvo allí cuando estaban las plagas en Egipto. Su pueblo allí estaba. Así en este tiempo, amadas, porque lo que fue, será. Dios nos va a guardar, a sus hijos nos va a guardar, pero tenemos que aprender a ser humildes, a reconocer que sin Jesucristo no somos nada, a darle el lugar que Él le corresponde. Ahora, invitarlos a que ahí está con su familia, agárrense de la mano. Si tiene que pedir perdón, pida perdón. Si tiene que humillarse, humíllese, porque dice la palabra que Dios al humilde de cerca, pero al soberbio de lejos. Y qué lindo es cuando Dios nos mira de cerca. Si usted tiene que pedir perdón, hágalo. Ahí está el Espíritu Santo en su vida, en su familia, en su casa, en su trabajo, en el lugar donde usted está. Si tiene pena de que tiene que cancelar algo, Dios paga las deudas. Dios ha cancelado deudas de tarjetas de crédito solventes. Todo problema, todo. Yo ahora soy una mujer bendecida. Dios ha venido a cancelar deudas grandes que yo tenía. Y no era porque yo era una que no pagaba, sino que por ser yo fiadora me tocó a mí cargar con todo eso. Dios vino a solventar mi vida de una manera sobrenatural. Estaba un usurero que venía que mi esposo le debía dinero, y yo era la fiadora, y era una deuda tremenda. Y eso fue uno de los tantos milagros que Dios ha hecho en mi vida. Recuerdo en el capítulo, yo ponía en las peticiones, en las hojas de peticiones, yo le pedía a Dios por los papeles de mi hijo. Tengo mi hijo de en medio, el de Carlos, se fue para Estados Unidos ilegal. Y él quería arreglar su situación porque los indocumentados allá en Estados Unidos viven bien difícil. Entonces él me decía, mamá, voy a aplicar a un programa, y empecé yo en el capítulo a pedir por esos papeles, pero llegó un momento que el Espíritu Santo puso en mi corazón ya no decir, Señor, los papeles. Yo le empecé a decir gracias. Gracias, Señor, por esos documentos, por esos papeles de mi hijo. Quiero decirles que Dios no se dejó esperar. A finales de ese mes de agosto, mi hijo me llama muy contento, donde me dice, mamá, me hablaron de migración y me dicen que mis papeles han sido aprobados. Y es así como mi hijo recibe su legalidad ahí en Estados Unidos. Eso solamente Dios lo puede hacer, solamente Dios. Luego mi hijo mayor se va para Italia, él vive allá en Milán. Y fíjense que en el mes de marzo, a él se le vencía su contrato. A él se le vencía el contrato, y todo ese mes él estuvo muy afligido, porque si su contrato cancelaba el 28 de marzo, del 28 de marzo para acá, él quedaba desempleado. Y él tiene su esposa, tiene sus hijos. Y empezó él, todos los días estaba tan afligido, empezó él a pedirle a Dios. Y miren cómo dice la palabra, no hay un justo desamparado en su simiente que mendigue pan. Yo ahora le puedo decir, soy una mujer justificada, no porque yo lo sea, sino que porque la sangre de Jesucristo me justificó, y nuestra simiente no va a mendigar. Entonces vino él y dice, voy a hablar por teléfono a mi jefe y voy a preguntar cómo voy a quedar. Entonces viene y habla mi hijo con el jefe y le dice que cómo iba a quedar la situación de él, porque el contrato de él
se vencía el 28 de marzo. Amigos, amadas, miren, de una manera sobrenatural, le dice el jefe, yo no sé qué ha pasado, Judy, no te avisamos, pero aquí tu movimiento está, ya desde el 1 de marzo, ya estaba la renovación de un contrato, de su contrato de trabajo. Miren, mi hijo se quedó sin trabajo, me dice, mamá, después de que yo escuché eso, mire, mamá, me fui a arrodillar a darle gracias a Dios, porque eso solamente Dios lo pudo hacer. Mire, yo veo la mano de Dios, veo mis hijos que no son perfectos, pero están saliendo adelante. Yo se los he arrebatado al enemigo, porque él viene a mentir, a robar y engañar. Peleemos por nuestra familia, por nuestras generaciones, ofrezcámoselas a Dios. Ahora que ya están unidos ahí en sus casas, que ya tienen ustedes ahí a las personas con las que ustedes están, pregúntenle si están dispuestos a abrir su corazón a Dios. Yo una vez hice esta oración, quiero decirles, mi vida cambió. Mi vida empezó a dar grandes cambios, tremendo. Pregúntenme a mí, ¿qué he hecho yo para cambiar? No he hecho nada, todo lo ha hecho Dios, todo lo ha hecho Él. Ahora sé que soy una escogida de Dios, ahora sé que soy una de sus hijas, ahora yo sé que Dios es todo para mí. Entonces, repita después de mí, ¿cuánto tiempo? Repita después de mí, Señor Jesús, en esta hora, yo te entrego mi corazón. Límpiame, Señor, soy pecadora, pero me rindo a ti. Yo te entrego toda mi vida, todo mi ser, yo lo rindo a ti ahora. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Por favor, Señor, escriba mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo parta, yo pueda estar con usted. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amadas, muchas gracias. Yo sé que me han visto que me han salido las lágrimas, pero yo soy llorona ahora. Antes yo no era llorona, yo era la que no lloraba. Y créanme que ahora Dios me ha hecho tan llorona, porque ante su presencia es imposible no llorar. Las invito a que de ahora en adelante les dé la oportunidad de conocer de Dios, de conocer a este Dios precioso, y de una manera sencilla usted pueda gozar de las maravillas de Dios. Muchas gracias y que Dios nos bendiga.